voy a comentar ahora. El próximo sábado ya termina el semestre. Ya, definitivamente. Con ustedes ya tenemos todo listo, los trabajos, las pruebas. Así que el próximo sábado yo les voy a entregar a cada uno de ustedes sus notas de trabajo y la última prueba. ¿Ah? ¿Y los trabajos físicos van a pero los trabajos entrego notas de prueba y de trabajo, porque ustedes ya estamos ok, estamos listos, ¿cierto? Así que ahí cada uno va a saber cómo les fue, ¿ya? Voy a hacer el mismo sistema del año pasado, que voy a ir llamando por alumno. Ahí está Marcela, patíbulo, por alumno. ¿Ya? Igual como el año pasado. ¿Va a usar el sistema de Hay que ser consecuente. ¿Qué va a hacer ahí? Claro, claro, es casi como contestar. Así que prepárense. Profesor y alumno, alumno, profesor. ¿Lo hace con el móvil también? El próximo sábado tengo todo. físicamente, ya. Físicamente, muy bien. Sí, dime. ¿Qué va a hacer con el que no prueba? Se va a ¿Sigue avanzando? ¿Alto fue? Ah, una pregunta general. Ya, una pregunta general. A ver, lo que sucede acá es que, por ejemplo, cuando una persona no logra tener el 70%, que es la nota para aprobar, lo personal, lo que yo hago es justamente una prueba de repechaje. Pero esta prueba es oral. Oral, no es escrita. ¿Ya? El año pasado lo hice así y varios tuvieron su experiencia con respecto al tema. Algunos ya no están ahí. Ya, entonces, el tema está que de esta manera, obviamente la persona tiene una segunda y última oportunidad. Y si le va mal, ya más no se puede hacer. Lo siento mucho. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos alternativas. La persona puede seguir, pero tiene que atrasarse un semestre, sí. Eso sí. Porque tiene que volver a tomar el ramo que reprobó el otro año. Ya, ahora hay algunos ramos que tú puedes seguir tomando, ¿ya? Pero este ramo que reprobaste tienes que hacerlo el próximo semestre. Es decir, te atrasas ahí, obviamente, un semestre para terminar tu diploma. Es una cosa lógica, ¿no es cierto? En todas partes eso sucede. Así que eso es lo que... ¿Ya? 70. Hijo, no es 60. ¿Recuerdan que... El 50 parece que era, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo, algún cariñito, ya, bueno, ya. Un corderito, ¿ya? Bien, hoy día vamos a concluir esta materia hablando como un poco en resumen de todo lo que nosotros hemos hablado durante este semestre. Tal vez ya esta materia para ustedes es un poco más relajada, porque no va a ser calificada, pero en todo caso igual es importante que ustedes la escuchen, porque acá vamos a hablar en cierta manera de un resumen de qué es lo que realmente nos queda a nosotros haber estado trabajando estos procesos de la historia de los evangélicos en Chile. ¿Ya? Aquí hay un hecho que es importante y que de alguna manera va a ir marcando un poco el derrotero de todo esto que hemos estado hablando. Muchas veces en la historia hay distintos tipos de interpretaciones, como por ejemplo una interpretación política. Podemos darle una interpretación a la historia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Pero muchas veces el pueblo evangélico protestante no siempre le da una interpretación bíblica a la historia de su país. Realmente siempre hablamos de la historia de los evangélicos, los protestantes,
Pero detrás de esta historia está obviamente una situación que no es muchas veces, tal vez, ni siquiera para algunos como que ni siquiera se atreven a decir. De todo lo que hemos conversado y hablado, evidentemente aquí estamos hablando de un plan de Dios para el pueblo de Chile. Y eso se dio en el siglo XIX. ¿Estamos? Un plan de Dios para que Chile conozca el Evangelio. Y Chile lo conoció en el siglo XIX a partir de todos estos personajes que nosotros hemos estado conversando y hablando. Entonces, no solamente hay que tomar esta historia como parte de lo que han hecho los evangélicos en el siglo XIX, parte de la historia nuestra, que es una historia, como lo digo, política, económica, social, y ahí también entramos a la parte de la historia religiosa. Y dentro de la historia religiosa está la Iglesia Católica Apostólica Romana, como también está nuestra Iglesia, ¿ya? Pero aquí nosotros tenemos que tomarlo de la perspectiva que hay una interpretación bíblica para poder entonces, de una otra manera, entender por qué se dio estos procesos en Chile en el siglo XIX, ¿ya? Por ejemplo, hay un punto que por favor me gustaría que busquen el Hechos 17, del 24 al 31. Porque aquí nosotros vamos a tener, estimados alumnos y alumnas, un poco el fundamento bíblico, porque es importante conocer nuestra historia, porque es importante saber de que cuando nosotros estamos hablando de la historia de los evangélicos en Chile, estamos hablando del plan de Dios para que Chile conozca la palabra. Eso es el punto. Hechos 17, del 24 al 31. Hechos 17, del 24 al 31, está, por si acaso, en el Nuevo Testamento. Que ahí andaba buscando por el libro antiguo. Llega al Nuevo Testamento y va a Hechos 17, 24, 31. Le voy a pedir a mi hermana Silvia, con su voz microfónica que tiene, que por favor nos haga lectura de este versículo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias. Cuando uno lee estos versículos y lo extrapola a lo que hemos estado estudiando de la historia de los evangélicos en Chile, cobra otra dimensión. ¿Sí? En el sentido de que aquí, bueno, obviamente siempre la palabra tiene muchas dimensiones al cual nosotros podemos ir, ¿no es cierto?, viendo nuestra realidad histórica. Pero en este caso cobra una tremenda dimensión, porque aquí claramente se está estableciendo que Dios es el Señor de la historia, desde comienzo a fin. Y como Él es el Señor de la historia, es Él quien establece los procesos históricos. Lo que yo estoy diciendo, evidentemente, que es algo total y absolutamente absolutista. Absoluto. Si algún colega, profesor de historia, ateo o agnóstico, inmediatamente me atacaría.
inmediatamente me atacaría. Porque dentro de la academia, de las universidades, dentro del mundo intelectual, en este momento lo que se maneja es un concepto del relativismo. Todo es relativo. Hoy día puede ser verdad, mañana puede ser algo falso. Entonces, es por eso que nosotros ya, como cristianos evangélicos, mostramos inmediatamente una diferencia con el mundo. Estamos hablando de un concepto absoluto. Dios es Señor de la historia. Para un ateo, un agnóstico, eso le da arcada, vómito. Porque ellos no pueden entender eso. No lo pueden entender. No, ¿cómo? ¿Sí? Y la Biblia, que es tan sabia, nos da una serie de versículos donde sí nos habla y nos reitera que justamente Dios es el Señor de la historia, porque Él todo lo ha creado. ¿Ya? Entonces, a partir de ese concepto de fe, y aquí ya usamos más la fe, y después vamos a usar un poco más la razón, en cuanto al tema de cómo ir desgranando un poco este concepto, vemos que Dios, al ser el Señor de la historia, no solamente es un Dios inanimado, como por ejemplo muchos dioses ateos o agnósticos, que eran dioses que se manejaban entre ellos, pero no intervenían en las cosas de los seres humanos. En el caso de Dios es distinto. Él también interviene. Pero ¿de qué manera interviene Dios en los procesos históricos? ¿De qué manera? Él usa personas que él determina. Por ejemplo, como un ejemplo en Chile, él trajo a personas para venir a trabajar en la parte social, en la Correcto. parte de leyes. Nosotros necesitábamos tener un cambio en nuestra constitución de 1933 al 1985. Ahí la cambiamos. Entonces, también me pasa eso. En todo caso no le voy a contar nada. Sí, No, pero está bien. 1925, muy bien. Sí. No, 1900. La de 25. 25. Claro. Necesitábamos un cambio de constitución. Nosotros teníamos una donde solo no éramos un país laico, solo se ejercía. Entonces él usó a ciertas personas que vinieron acá a darle progreso a nuestro país, pero él las eligió, él determinó, él decidió. Claro. No fue voluntad propia de la persona, de los que llegaron acá. Exactamente. Eso es en el fondo, que él tiene el dominio de quién viene. Hay un punto muy importante. Claro, en 1833 la Constitución decía que solamente la religión católica apostólica romana era la oficial, ¿cierto? Esa Constitución se cambió, como ya se ha dicho, a 1925, que le dio a Chile la potestad de ser un Estado laico o secular. Es decir, ahora la Iglesia Católica Apostólica Romana ya no era la oficial, y en 1980, cuando se cambió la de 1925, también, a Dios gracias, se mantuvo ese postulado, que fue muy característico en 1925, de mantener al Estado como un Estado secular, un Estado laico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro cómo evidentemente Dios va interviniendo en la historia. Pero también un poco el concepto era, si Dios interviene en la historia, como que todo ya está hecho ya. ¿Sí? Se da a entender que ya todo está hecho. Ya Él todo lo preparó, todo lo programó. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el concepto de lo que se llama el libre albedrío? ¿Dónde está nosotros? Está todo hecho, así como que uno diría, oye, no es mucha gracia esto ya, pues. Está todo esto, listo, hecho. ¿Cuál es nuestra participación real? ¿Dónde está este concepto de la libertad que Dios nos da a nosotros para poder ser parte y actores de este proceso histórico? No sé si más o menos me entienden lo que yo les quiero decir. Estamos aquí obviamente ya hablando de conceptos bastante teológicos, bastante profundos. ¿Qué pasa con nosotros? Si la Biblia nos dice que nosotros somos libres y que Dios nos da la libertad, pero si por otro lado
se nos dice teológicamente que ya todo está listo, determinado, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra participación real entonces que nosotros tenemos frente a estos procesos históricos? Que dentro del marco de libertad que Dios nos permite a nosotros como cristianos, ¿Ya? nosotros tenemos que aferrarnos a la obediencia de lo que Él nos indica que debemos hacer. Correcto. Primero que todo, expandir la palabra. O sea, ser hijos, caminar, por supuesto que sí. Claro. Pero expandir la palabra a todas las naciones, a todas las personas, raza, como quiera llamarlo. Y bajo ese concepto también tenemos que velar de que el mandamiento de Dios se cumpla también. Sabiendo que Dios es soberano. ¿Sí? Nosotros somos participantes de lo que Él hace, Claro. no que corresponde a nosotros. Pero si entendemos esto, vamos a poder tener una claridad en nuestra forma de actuar con respecto a la sociedad, a las leyes, o con respecto al expandir el Evangelio, porque a veces se especula mucho de que, por ejemplo, lo que estamos viendo en la otra clase, es que el cristiano tiene que participar en política de una forma muy fuerte, esto de salir a protesta y un montón de cosas, en el cual en la Biblia no hay ninguna referencia con respecto a eso. O sea, y lo que podemos ver que a través de la clase de historia que hemos tenido es que uno puede hacer pequeñas intervenciones de forma más personal para intervenir a ciertas personas o para influenciar a las personas que estén alrededor de nosotros y por medio de eso empezar a cambiar la sociedad desde abajo. No desde arriba, porque desde arriba prácticamente se corrompe el hombre cuando tiene mucho poder y a veces muchas veces pasa que deja tirado lo que era los principios de Dios. Entonces, para que no suceda esto, nosotros tenemos que tener los fundamentos, ¿cierto? Bien claro, bien, ¿cierto? Estar sobre la roca y hacer una pequeña influencia positiva, porque somos sabios luz de la tierra, para aquellas personas o para aquellos sistemas que no representan ni tampoco están a favor de lo que Dios dice. Correcto. Ahora tú has hablado de una pequeña influencia. O sea, rango limitado que son humanos. Ya. A eso me refiero, no estoy quitando de ellas en Ya, ninguna parte. correcto. Pero, Claro, es un para que no punto me importante. estoy hablando como humanos, porque como humanos Claro. somos tan pequeños que lo poquito Correcto. que podamos hacer puede ser grande también para Dios. Exactamente. No estoy diciendo que Dios no Sí. puede hacer cosas maravillosas. Pero cuando uno está bajo la voluntad de Dios puede hacer grandes influencias, como lo fue, por ejemplo, David Trumbull, como lo fue, por ejemplo, George Pointer, como lo fue Pietro Thompson. Ahora, por eso yo quiero justamente un poco inculcarle ese concepto, que de todo lo que ustedes aprendieron en este curso, tengan los ejemplos, y demás los tienen, para hablar. Fueron hombres y mujeres que bajo la voluntad de Dios influyeron en este país. Y no solamente influyeron desde el punto de vista religioso, sino también estos hombres y mujeres, la mayoría anglosajones, específicamente norteamericanos, también contribuyeron potentemente para que este país comenzara a abrir los cauces para sistemas republicanos democráticos. Entonces, por eso es que aquí, obviamente, que Dios tenía un plan con Chile. En el siglo XIX se tenían que dar las bases para que en el siglo XX comenzara ya a darse estos frutos. Y nosotros somos justamente herederos de todo ese trabajo que han hecho antepasados evangélicos cristianos en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, esa es la idea, que cada uno de los procesos, de los nombres, apellidos, pero más que eso, de todo el proceso de los evangélicos del siglo XIX, nos sirva a nosotros para algún estudio bíblico, para justamente hablarle a otros de que efectivamente nuestra historia evangélica cristiana es muy rica en cuanto a hechos, procesos, antecedentes. Y no solamente hubo una influencia dentro o intramuros, sino que también hacia afuera. Y eso obviamente está comprobado por todo lo que justamente ellos hicieron en el siglo XIX. Lo que pasa en el siglo XX es que ya la situación cambia. Se había logrado un objetivo grande en el siglo XIX, lograr que el Estado sea secular. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas iglesias en el siglo XX? Comienzan ya a preocuparse un poco de la parte interna,
de empezar a ganar al 100% almas para Cristo. Porque ya el objetivo se había cumplido. El Estado era secular. Y si era secular, nos daba a nosotros la posibilidad de tener libertad religiosa y además tener la posibilidad de no solamente ahora predicar de manera privada, sino que ahora de manera pública. Y en ese sentido, hubieron iglesias del siglo XX que supieron aprovechar, en el buen sentido de la palabra, este trabajo en la calle, en las plazas, en las avenidas. Es por eso que el siglo XX, especialmente en las primeras décadas, va a haber una característica muy potente en las iglesias evangélicas protestantes en Chile, que va a ser la tendencia pentecostal. Ellos van a ser justamente los que van a empezar a trabajar en la calle, en las avenidas, y su crecimiento exponencialmente va a ser algo que va a asombrar incluso a la misma Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ya? Cuando yo me refiero a los pentecostales y distintas vertientes. ¿Ya? Entonces, en cierta manera, vemos cómo el siglo XIX se fue preparando esa semilla para que brotara en el siglo XX. Y fue un proceso largo. Yo les decía a ustedes, las estadísticas mostraban que a comienzos del siglo XX no era más allá de un 1%, 1,2% de evangélicos protestantes en Chile. Es decir, una cifra ínfima para el ojo humano, pero no para Dios. ¿Sí? Porque Dios, en su momento, sabe cuándo se produce el crecimiento. Y el crecimiento se va a producir posteriormente. Y actualmente, el pueblo evangélico protestante, somos más o menos entre un 22 a un 25% de evangélicos protestantes en Chile. Y si ustedes consideran cómo era el catolicismo romano en el siglo XIX y también siglo XX, cualquiera puede pensar que aquí hubo un milagro para lograr, en definitiva, abrir un surco que permitiera llegar con el Evangelio y con la palabra de Dios. Ahora, a Dios gracias, ser evangélico protestante es un problema. Incluso si ustedes, en algún momento una persona los ofende a ustedes por ser evangélicos protestantes, ustedes pueden recurrir a la justicia. ¿Sí? Lo pueden hacer. Entonces, ahora, claro, todo es fácil. Por eso es que es difícil muchas veces entender y entrar en la mentalidad de aquellos hermanos y hermanas del siglo XIX, que sí fueron ellos los que realmente tuvieron que llevar toda la carga, la lucha para lograr justamente que nosotros hoy día estemos, ¿no es cierto?, en nuestras iglesias. Sentaditos aquí, disfrutando. Sí, ya. Justamente te mencionó algo que en su momento se me saltó la duda. ¿Cuánto era el porcentaje? 1,2 a comienzos del siglo... ¿Cuánto eran esos? Eran como 30.000. Algo así. O sea, el 1%, ¿y cuánto era la cantidad de chilenos entonces? ¿Si el 1%? Bueno, se tomaba el 1,2 según la cantidad de chilenos que habían ahí. 3 millones, ¿no? Algo así, casi, sí. ¿Tanto? Sí, sí. Ese es el mismo. Sí, porque hay que ver una cosa, la población chilena ha ido decreciendo exponencialmente, pero proporcionalmente, obviamente la población chilena era mucho más antes. ¿Por qué? Porque las familias llegan a tener 7, 8, 10, 12, 15. ¿Ya? Claro. Claro. 30. Tengo una tía que tuvo 19 hijos. ¡Ay, ay, ay! 19. Así nomás. Es fácil. A los 50 tuvo el hijo. A los 50 al marco curricular de los colegios. Por ejemplo, en nuestro país hoy en día es noticia, ¿no es cierto?, el tema de las clases de historia, precisamente la educación física como lectivo, claro, tiene su trasfondo, etcétera, para su parte política, pero también conversaba con algunos colegas en Puerto Montt y conversando con algunos que no tienen hora para la religión para otros años. O sea, sutilmente, porque hay corrientes también fuertes dentro del minerio, por ejemplo. Sí. Entonces, bajo esa mirada, tal vez
como explicaba acá el hermano, desde nuestra posición donde estemos, hacer un aporte para. Pero es una preocupación. No, Sí. no podría hacer un aporte, pero es una preocupación que tengo como un hijo de Dios, ¿cierto? El tema de la religión. No sé si usted tiene alguna presencia. Sí, bueno, la verdad las cosas es que es bastante preocupante porque claramente en los últimos años en nuestro país el Estado de Chile ha sido dominado por ciertas corrientes seculares ateas. Muy astutos, o muy astutos. ¿Ya? No se muestran como ateos y en contra de Dios. ¿Ya? Pero sí, evidentemente tienen estrategias porque ellos han estudiado muy bien a los evangélicos, a los protestantes y a los católicos romanos. ¿Ya? Y en cierta manera también han aprovechado todas estas instancias cuando lamentablemente el pueblo cristiano chileno está en una situación complicada, ética y moralmente. Tanto nuestros hermanos católicos romanos y nosotros los evangélicos que no nos hablamos tampoco mucho. ¿Ah? Próximamente puede ser que aparezcan algunas situaciones de escándalo en los medios de comunicación producto de situaciones nuestras como evangélicos protestantes. ¿No? Ahí también hay un manejo comunicacional. Primero le dan fuerte a la Iglesia Católica, la dejamos tranquilita, ahora vengan los canutos, y así. ¿Ah? Entonces hay una manipulación en los medios de comunicación, y ustedes saben que cuando uno comete un error como evangélico protestante es mucho más fuerte la presión y la crítica. Ustedes mismos, en sus trabajos, en sus universidades, donde están justamente elaborando, son doblemente más observados que incluso un católico romano o un secular. Doblemente más observados. Y doblemente también más criticados si muchas veces caemos en una situación. Pero nosotros, es que bueno, estamos viendo en nuestro programa que nosotros como cristianos tenemos la obligación de votar. Obligación, estamos Sí. obligados. Pero ahora, con todos estos gobiernos que se vienen, ¿por quién votamos? Ahí está el tema. ¿Por quién votamos? Estamos obligados a votar. ¿Por quién? Con el Claro, mejor ¿por qué? del peor. Pero si ninguno, todo el religión lo pudiera decir así por algunas leyes. Pero ahora vemos que se dio vuelta la Sí, O sea, nos dice así como para dejarnos tranquilos. Claro, eso también es una situación muy lamentable porque el próximo año ustedes saben que hay elecciones de concejales y de alcaldes. Así que con seguridad algunos candidatos aparecerán por sus iglesias y lamentablemente muchas veces nosotros caemos con las promesas. ¿Ya? Entonces, claro, es una disyuntiva que nosotros tenemos, pero Yo creo que es bueno que vaya así porque ya teniendo una base, uno le puede hacer preguntas y cuál es su pensamiento con respecto de situaciones políticas y se mostrarán. Y si no, claro. abre la puerta. Ahora, en cuanto a, aunque esto lo que yo les voy a decir puede para muchos ser como un saludo a la bandera, pero igual hay que ir a votar y por último, hermano, vote nulo o blanco. O nulo, vote nulo. Pero lo importante es que usted hace ejercicio de su función como ciudadano. Y después nadie le puede decir, oye, ¿tú fuiste a votar? No. Entonces usted, pero si usted dice, sí, fui a votar, tiene importar que sepan que votó nulo, sí está ejerciendo un derecho ciudadano. Pero ese voto no se va a... Claro, por eso que es importante votar nulo. Porque cuando ustedes votan en blanco, se ha dado algunas situaciones de corrupción en el sistema electoral que el voto blanco algunas veces lo convierte en un voto a favor de un candidato determinado. Ahora, claro, el sistema me dice, no, ahora esto no pasa. No pasa. Pero, para más seguridad de todo, si es que no tenemos un candidato, ¿no es cierto?, al cual queremos nosotros darle nuestro voto, entonces mejor nulo. No blanco. La idea del menos malo tampoco no me tampoco. ¿Cómo? La idea del menos malo. Ah, claro. Ya. No, pero yo, a lo que voy yo, hermano, es ir a hacer el ejercicio ciudadano de votar. A eso me refiero yo. Es Y preferible ese ejercicio es bueno. Un voto, porque antes uno le escribía algo y ya estaba nulo. Hoy en día eso Claro, correcto. igual pasa, ¿no? Sí. O sea, hay que anular El de arriba hecho- abajo una raya y... Sí, el hecho que usted vaya a votar, ¿no? Yo alguna vez he votado nulo. Yo igual voto.
pero he ido, porque es mi derecho ciudadano de ir. Y si yo realmente encuentro en la papeleta que no hay ningún candidato que sea de mi preferencia, yo como ciudadano tengo el derecho de votar nulo. Es un derecho que yo tengo también. No es necesario votar por un candidato. Yo tengo el derecho de votar nulo, ¿por qué? Porque ninguno realmente me satisface a mis aspiraciones que tengo. Entonces no estamos decidiendo nada. No estamos decidiendo nada. Pero en todo caso usted va a ir. Sí, pero Va a ir y va, sí, pero usted va a ejercer un derecho de sí, ir. en ejercer el derecho está bien, pero no estén decidiendo nada. No, sí, yo creo Pero que cuidado, sí. Yo creo cuidado, que a ver, sí. cuidado, Yo creo que sí. cuidado. Dentro de las últimas elecciones, se ha dado una cantidad importante de votos nulos. Sí. ¿Sabe? Y esto está siendo analizado por la gente. Claro. Y muchos se están dando cuenta que al parecer, si hay mucho voto nulo es porque hay un descontento ciudadano. Exacto. Y usted está demostrando así un descontento ciudadano, votando nulo. Claro. Y eso es preocupante. Sí. El nivel de lo que mide la estadística es el nivel de ausentismo en la votación. Entonces, si usted va y vota nulo, el nivel de ausentismo baja y hay más representatividad al momento de leer la estadística. Porque ahora con la representatividad que tenemos, el 30% de las personas va a votar y de esas 30, algunas son nulas. Entonces le estamos diciendo al gobierno en este caso, ninguna de estas personas me representa, pero yo no estoy ausente. Yo soy capaz de ir a votar y decirle al gobierno, ninguno de ustedes quiero que llegue el país. Ese es el mensaje. Y ahí baja el nivel de ausentismo y sube el nivel de representatividad, Correcto. independiente de quién salga elegido. Sí, correcto. Esa es la idea. Es un mensaje que nosotros estamos haciendo. Ahora, recordemos que nosotros como evangélicos protestantes también, claro, tenemos también nuestras formas y maneras de expresarnos desde el punto de vista político. Dentro del mundo evangélico protestante hay gente de derecha, izquierda y de centro. ¿Ya? Hay de todas tendencias. ¿Ya? Y cada uno obviamente verá en qué momento toma esa decisión de elegir un candidato o no ir, pero la idea es que vaya y vote nulo. Lo que yo estoy diciendo es que si va a votar y no tiene ningún candidato, que vote nulo, no voto en blanco, porque eso puede ser mal utilizado. Hermana. Profe, lo que yo quería acotar respecto es unir lo que estamos hablando, de que si lo vimos en la clase anterior con ética, también es nuestra responsabilidad ser parte de este Estado. Porque si lo vimos, somos miembros de este Estado y tenemos responsabilidades con él. Pero muchas veces también nosotros como hijos de Dios nos quedamos callados y no hacemos nada, porque yo lo veo desde mi experiencia en el colegio, que yo tengo a mi hijo en el emprender. A nosotros todos los años, desde mi niña lleva 5 años ya en el colegio, se nos entrega una hoja donde nosotros tenemos que firmar que no queremos religión. Entonces por año uno firmaba y el colegio, la mayor parte es de cristiano evangélico. Entonces firmamos todos calladitos, ya no queremos religión. Pero no hemos sido lo suficientemente valientes y al decir, ¿sabes? Que nosotros sí queremos que nuestros hijos tengan religión, y se les da clases de mapuche. Entonces al principio, los primeros años, se les enseñaba lo que era la lengua. Claro. Pero ahora que mi hija está en quinto, se le empiezan ya a enseñar mucho más fuerte lo que es el tema espiritual mapuche. Sí. Entonces, ¿qué queremos nosotros como hijos de Dios? ¿Seguir por esa senda de someternos al sistema del colegio o alzar la voz y decir, no, pues nosotros sí queremos, porque si nosotros sí queremos que nuestros hijos tengan religión? Entonces este año lo que a mí me corresponde, como soy responsable ya de la responsabilidad que Dios nos ha encomendado, es decir, no, pues yo sí quiero que mi hija tenga religión. Correcto. Podemos ir en contra del sistema o de años, pero debemos ser consecuentes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es. Y por eso también a lo que se estaba acotando de ir a votar y todo eso es parte de nuestra responsabilidad también como hijos de Dios. Claro.
No somos de este mundo, pero sí estamos en este Así mundo es. y tenemos una labor. Aunque veamos muchas veces de que nosotros vamos por una línea y esta sociedad va por otra, pero eso no nos excluye ni nos, y nos quita la responsabilidad de hacer lo que Dios nos ha encomendado. Así es. Eso quería Gracias. decir. Sí, ahí obviamente hay un punto importante, la responsabilidad como ciudadanos de este mundo y también ciudadanos del cielo. Porque recuerden que nosotros tenemos doble nacionalidad. Sí, pues tenemos doble nacionalidad, terrenal y también del cielo. Entonces también nos tenemos que preocupar también de lo que pasa acá en nuestro mundo, que cada vez evidentemente estamos viendo una situación donde los valores están cada vez alejando más del punto de vista bíblico, y esa es nuestra preocupación. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros estamos dando como pueblo evangélico cristiano? ¿Acaso nos estamos yendo hacia las iglesias porque no queremos meternos en conflicto o en problemas? No queremos estar en tormentas, ¿ya? Pero si nosotros vemos la historia de Pablo, ¿cuántas veces él tuvo que entrar en tormentas? Yo digo tormenta de manera literal. Y Pablo, un hombre que estaba bajo la voluntad de Dios, todo lo venció. Incluso su voluntad llegó a saber que él, llegando a Roma, lo decapitaba. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de esta responsabilidad como cristianos? Y aquí estamos llegando a un tema tremendamente sensible. Pablo dio su vida. ¿Cuánto nosotros estaremos dispuestos a eso? Muchas veces los uniformados juran por la patria, dar la vida. Aquí tenemos a dos. Siempre y cuando fuese necesario. Sí, es que es necesario, ya. Si la cosa está mal, apretar no. Entonces, si hay personas que dan la vida por una patria, mucho más nosotros, evidentemente que podemos dar la vida, por supuesto, por quien creó todo lo que existe. ¿Ya? Vamos a Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. Estos comentarios son importantes hacerlos, estimados alumnos y alumnas, porque muchas veces en las iglesias no siempre se comenta eso. Muchas veces por falta de información, muchas veces por miedo de empezar polémica, comentarios. Sí, dime. Siempre se ha dicho que el evangélico es como el calladito, que no tiene que cuidar el testimonio, no se está escandaloso, y como que por ahí se van quedando calladitos con un tema de un manto de la humildad que llega a ser rayando la ignorancia. Y es feo porque en el fondo, como decía la hermana, tenemos derechos como todos los demás, pero al no tener el conocimiento que portamos ese derecho no lo hacemos valer. Lo que estaban ocurriendo en el colegio de ella en irregularidad, porque el decreto 924 dice que autoriza a todos los colegios, porque parte de la malla curricular es la religión evangélica. Y la plata está, se entrega para contratar todos los docentes que sean necesarios. Si al menos hay uno en el colegio que profesa la religión evangélica o católica, tienen que contratarlo, pero a ellos les hace más fácil colocar el Genofre para colocar otras cosas que les pagan menos, no les pagan como profesor, les pagan como tallerista, y se van ahorrando esas plata porque pero es un tema de la ignorancia, de saber dónde nosotros estamos. Este año, no sé, 7 años, hace como 2 años atrás, cuando saltó a la palestra el tema de la ideología de género, esta mujer, la que preside el Observatorio Legislativo, Marcela Aranda, ella como que puso en boga un poquito el tema de que nosotros estamos dormidos dentro de la iglesia y no estamos ejecutando nuestra acción en todo lo que hacemos. Nosotros que estamos acá somos todos papás, la Biblia chiquitita, y yo obviamente porque tengo la necesidad consciente, la estoy siempre informando, pero si nosotros todos estamos acá y sabemos cuán bien nos hace estudiar estas cosas que estamos aprendiendo, que son para la vida entera, ¿por qué no hacemos lo mismo con los hijos? Porque a la hora cuando nos preguntan en los colegios si queremos, nosotros mismos decimos, que estudie esto mejor, que lo otro, como que nosotros mismos, digo nosotros, porque no soy yo, pero nosotros porque soy parte del pueblo evangélico, decimos, no, le va a servir más esta clase de
participación ciudadana, que son las que vienen ahora, le va a ser el maestro, y si nosotros mismos vamos dejando de lado esto. Y hay un concepto erróneo que se cree que nosotros los profesores de religión evangélica enseñamos pura espiritualidad en la sala. Están equivocados, nosotros sostenemos la base con muchas cosas. Yo trabajo, por ejemplo, con orientación todos los días. Y orientación me dice, Ivonne, ¿tú podrías hacer algo para trabajar la empatía con los chiquillos? Ya, ahí yo me la ingenio, oro, le quiero seguir alguna estrategia. Trabajar la empatía, voy, busco un valor de Cristo, oramos, hacemos todo relacionado obviamente, pero los chiquillos conocen la reconciliación, conocen el trabajo. Entonces, eso es lo que se tiene como la idea de que nosotros vamos a estar todo el rato con un David, un Goliat, pintando sopas de letras, pintando cosas que si tú no se las bajas a los chicos no les sirven, pero si tú se los bajas y si lo haces entender que a los chicos sí les sirve, que sí trasciende, que sí es importante, que los ejemplos que están puestos en la Biblia son para utilizarlos diariamente, los chicos se impactan. Hay mucha ignorancia de lo que nosotros hacemos. Vemos historia, apoyamos lo que el profe, no sé, el profe pasó la reforma. O sea, pasó Lutero, lo pasó así nomás. Y nosotros lo apoyamos acá, con todo lo que venimos acá. ¿Entienden? Entonces, como que aportamos mucho. Y se cree que estamos poco menos haciendo una escuela bíblica en los colegios. No es así. Nosotros utilizamos la Biblia porque es nuestro fundamento para todo, pero sostenemos todas las demás cosas que es la espiritualidad que nos da. Nosotros somos máquinas. Entonces, matemática, lenguaje y todos los tres demás ramos, claro, son así, medidas y cuantificar. Pero la otra parte del ser humano, la emocionalidad, todo lo que nos lleva a compartir lo que Cristo no hizo tanto vez con el prójimo. Claro. Todo el tiempo, todo eso se hace por la casa. Claro, el sistema educacional, Ivonne está más buscando metas que resultados. ¿Entienden el concepto? Buscan más metas que resultados. ¿Sí? Yo les quiero aprovechando el comentario que por favor ahora que viene nuevamente un año escolar, ahora ya están trabajando ya, va a volver a preguntar, los colegios se vuelven a preguntar todos los años. No es que no queden sin pega, es para sostener la obra, es para sostener que esto siga. Entonces que coloquen, que compartan la información y que sí sean capaces de colocar, sí quiero religión. Basta con que uno quiera, el profe tiene que estar, el colegio lo tiene que contar. Entonces, que lo coloquen, que informen a su gente. Vamos a hacer una revolución. Sí, es un dato muy importante y también a nivel pastoral también debería informársele a sus miembros. Ayer me acosté a las 5:30 de Power para Río Bueno, porque mi pastor es parte del consejo de la Comisión Educacional de Río Bueno. Río Bueno estamos todos así en regla. Todos los profes que estamos en los colegios, somos parte de la comisión, vamos ¿cómo se llama? A las reuniones, nos informamos, nos capacitamos, estamos como azuzando esto, que no se pierda. Porque Río Bueno, como muchas partes del sur de Chile, no lo podemos estandarizar a regiones donde son ateos, donde la mayoría no tiene gente creyente, por lo tanto los ciudadanos son creyentes, por lo tanto tienen hijos creyentes, esos hijos van a los colegios. Por lo tanto, no pescarlos sería como matar el pueblo ciudadano y su fe. Complemento lo que tú dices porque los evangélicos protestantes, hasta más o menos unos 30, 40 años atrás, se caracterizaban porque dentro de su organigrama interno estaban las llamadas escuelas bíblicas dominicales o escuelas dominicales. Y ahora, lamentablemente, muchas iglesias lo han hecho desaparecer o lo hacen paralelo al culto. Pero eso de hacerlo paralelo al culto es más bien una tía, una hermana que entretiene a los niñitos mientras que los papás se supone que están colocando atención en el culto. ¿Ya? Pero no se cumple la función de escuela bíblica dominical o escuela dominical, como ustedes quieran llamar. Y eso se ha perdido. Y eso es gravísimo, porque las escuelas bíblicas son la única instancia donde la gente aprende. Porque el sermón del pastor, aunque sea muy importante, es otra cosa. Es otro sentido que cumple. Pero en la escuela bíblica dominical, la persona aprende en forma sistemática la palabra de Dios y también dependiendo de las edades, para niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, porque cada uno tiene distintas inquietudes y también distintos objetivos de vida. Un poco este instituto, sí, es en parte un poco tratando de reemplazar a esas escuelas bíblicas, en parte, porque esto también tiene otra estructura. Pero la idea es el estudio sistemático que ha ido perdiendo. Entonces, cuando el pueblo de Dios ya no tiene la palabra, nos puede pasar lo mismo que le pasó a nuestros hermanos católicos romanos. ¿Sí? Desviaron el camino, hace muchos siglos atrás. Y ustedes saben que eso también tuvo costos muy altos, no solamente para el mundo cristiano, sino para el mundo occidental. Entonces, por eso es que la importancia de tener esos conocimientos y practicarlos, reflexionarlos, es tremendamente fundamental. Entonces, el hecho que en las mismas iglesias evangélicas protestantes se haya ido perdiendo ese carácter que había de enseñar, ¿no es cierto?, es algo preocupante. Recordemos que Jesús, lo primero que hizo con sus discípulos fue enseñarles, ¿sí o no? Y después les predicó, porque él tenía que enseñar, tenía que sus discípulos saber qué es lo que realmente era la doctrina que Jesús estaba justamente expandiendo, ¿ya? ¿Algo más ibas a acotar? No, que para algo que se me había quedado, que ojalá que todos como papá o que compartamos con nuestros hermanos, es que nosotros lo que hacemos en casa, lo que enseñamos a nuestra familia y lo que aprendemos en la iglesia, y más encima conscientemente venimos a aprender al instituto, que no se pierda la hora de poder ejecutar eso, porque cuando nosotros ponemos todo eso en casa calentito, choca y si nosotros no lo ejercemos, se da vuelta, contrariamente a todo, porque los chicos en el colegio van a aprender todo lo que le están ofreciendo si no tienen el sustento de lo que nosotros podemos continuar haciendo. Nosotros continuamos haciendo lo que ustedes continúan haciendo con ellos en la casa o en la iglesia. Si no, el sistema se los da vuelta. Es súper fácil, así después se quejan, pero ¿por qué mi hijo esto? ¿Por qué mi hijo esto? Porque no tenían menos freno. No tenían freno en realidad. Saber que podía hacerse algo. Dentro del semestre, ustedes han tenido la oportunidad, esto no es una pregunta así con presión, ni mucho menos, pero han tenido la oportunidad durante este semestre de en algún momento conversar, hablar con miembros de su iglesia, con familiares, amigos, algo referente a este tema de la historia de los evangélicos en Chile. ¿Sí? ¿La mayoría? ¿Cuál ha sido la respuesta que han dado los hermanos o tal vez personas circulares? Ya. La mayoría no la conocen, la verdad. Es como algo... Saben de Carlos de Bon y... Claro. Incluso algunos lo ubican en el siglo XX a Carlos de Bon. Como les suena, porque por eso nos llaman Canuto, entonces Carlos de Bon, incluso algunos lo ubican en el siglo XX. Pero ustedes saben que no en el siglo XX ahora, no es el siglo XIX. Correcto, ya. Que una de las cosas que pasa, pienso yo, que nosotros no hablamos tampoco en la iglesia de historia. Exactamente, es un punto también. Y por lo Claro. menos los hermanos, incluso lo mismo. Claro. Inculto Es un vacío en la historia, la cronología de la historia, porque salta de ellos, salta a la época contemporánea y de lo demás nadie sabe nada. Exactamente. tú lo ves Claro que sí. como poca importancia, no tiene importancia. Claro, eso es verdad. Muchas iglesias y congregaciones de la historia no tienen importancia. Sí, claro, obviamente la historia bíblica sí tiene que trabajarse, por supuesto, ¿no? Porque la historia, en cierta manera, la Biblia es historia, ¿ya? Pero no estamos refiriendo a la historia, la identidad de los evangélicos protestantes acá en Chile, evidentemente que esto prácticamente no se sabe, ¿ya? Incluso algunos no quieren que se sepa. Y ojo, gente evangélica protestante. Pero profesor, No quieren que se sepa. nosotros podemos lograrlo en una forma quizás muy silenciosa, a lo mejor que todos aquí desarrollen una actividad dentro de la iglesia, hacen clases, claro. son pastor, Sí. o sea, y dentro de esa relación que tenemos con nuestra hermandad de la iglesia, en las instancias donde trabajamos, podemos poner parte de esto, o sea, Claro. por ejemplo, yo lo comparto con quien tengo más cerca, yo le hablo de esto, lo pongo y que Claro. domine y si no vuelva a leer, y digo, mira, esto sube, mire, y es que eso. Pero en Claro. nuestra iglesia nosotros tenemos que impactar, que sea poquito, en las instancias, si hago clase con los niños, en mi clase
tener, ¿saben? Les voy a contar una historia para que sepamos de nuestra experiencia. Debemos impactar en forma a lo mejor muy silenciosa. Claro. Pero va a ir, hoy mira la profesora, oh mira, el pastor nos habló de historia, mira qué interesante. O sea, como prender la mechita a que la persona que se interese más busque. Entonces de esa forma lo podemos hacer, o sea, Claro. no Es hay por nada. eso que el ejercicio no era para molestarlo y quitarle tiempo a ustedes. Es un trabajo que yo les pedí a ustedes que averigüen la historia de su iglesia. Yo les digo que digamos, en promociones anteriores me han dicho alumnos de que en definitiva ahora ese trabajo que ellos hicieron está siendo utilizado cuando hay aniversarios de su iglesia, lo utilizan, ¿no es cierto?, como recién histórica, porque no tenían nada, no tenían nada. Porque decía el hermano delante, respecto del trabajo. Claro. Como le sirvió ahí, Exactamente. se lo pidieron para que lo deje en una Claro. copia de... Aparte que está anillado, todo. Yo ese libro, ese trabajo no lo leía, con el anillado le coloqué en cirunción. Bien, entonces ahí vemos cómo muchas veces es importante la historia, no solamente la historia bíblica, que tal vez posiblemente nosotros la conocemos gracias a nuestros pastores, nuestros líderes, ¿no es cierto?, diáconos, oficiales, sino que además también conocer nuestra historia como identidad evangélica en Chile. Y vamos terminando con Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. Que lo tenga, lo lea. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nada viene al Padre sino por mí. Correcto. Dentro del concepto de la historia cristiana, este es un versículo muy, porque aquí nos va a entender que el camino es Dios, porque es la verdad. Y acá, en el siglo XIX, muchos pastores y misioneros llegaron en este camino para entregarnos a nosotros esa verdad. Entonces muchas veces los pueblos tienen que buscar esa verdad, tienen que buscar ese camino. Y a Dios gracias, nosotros tuvimos con estos hombres y mujeres que en el siglo XIX entregaron esa semilla del Evangelio. Entonces por eso es que este versículo tiene mucho que ver con respecto a que los pueblos tienen que buscar ese camino. Tienen que buscarlo. No todos lo han encontrado. Por ejemplo, hay muchos países musulmanes que no han encontrado el camino dentro de nuestro concepto cristiano. No lo han encontrado. Chile sí lo encontró. ¿Y cuándo lo encontró como luz verdadera? Fue en el siglo XIX. Alguien dirá, oye, pero espérate, en el siglo XVI llegaron los cristianos acá. Sí, pues. ¿Llegaron los cristianos en el siglo XVI o no? Españoles y sacerdotes. Unos con la espada y los otros con la cruz. Pero bien sabemos qué tipo de evangelismo, entre comillas, ellos justamente entregaron a la población. Tanto es así que en el siglo XIX, cuando llegan los evangélicos protestantes, se dan cuenta que Chile había que evangelizarlo. ¿Por qué? Porque los católicos romanos solamente era una religión nominal, de tradición, de costumbre. Y la Biblia prácticamente la habían dejado de lado. Entonces por eso que el trabajo de poder entregar una palabra a personas que por generaciones habían recibido el catolicismo romano era tremendamente complicado. Muchas veces es más fácil construir que reconstruir, ¿sí? Y ahí había que reconstruir. Ahí hay que reconstruir. Porque en definitiva, ese 1,2, 1,3% de evangélicos protestantes de comienzo del siglo XX, los chilenos, todos habían sido católicos romanos. Yo creo que muchos de nuestros bisabuelos, abuelos y padres también fueron católicos romanos. ¿Sí? La mayoría. Entonces hubo que hacer todo un trabajo que solamente a través de la voluntad de Dios se logró entonces llegar a que Chile pudiera conocer esa verdad. Gracias al trabajo de estos hombres y mujeres del siglo XIX. Hago el alcance de hombres y mujeres. Porque también la historia, tanto cristiana, política, social, es una historia bien machista.
machista. Bien machista. Pero aquí también las esposas de pastores y misioneros también fueron importantes y fundamentales para este trabajo de expandir el Evangelio en nuestro país. Bien, son las 1:15. ¿Sí? Salen a las 1:20, pero esta vez, como se cortaron tan bien y me escucharon con tanta atención, se pueden retirar. Bendiciones. No tiene, muy bien, que yo estoy muy agradecido. Bendiciones, así que el próximo sábado les entrego sus trabajos y pruebas, ¿ya? Antes que se me escape la raya. Por favor, ¿tienen también?